El impostor de hoy me dijo que iba a ser reemplazada por ChatGPT. Este capítulo es muy especial para mí porque es un gran amigo quien tengo al lado y porque vamos a hablar de cosas lindas y reales, de cuando ese impostor aparece para decirnos que no somos suficientes. Le doy la bienvenida a mi amigo querido José. Gracias por aceptar la invitación, José, y quiero que seas tú quien te presentes. ¿Quién es José? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Vane. Yo estoy feliz de estar acá. Yo soy José Patricio Peláez, empresario con mucha pasión desde hace 10 años. Soy de Jericó, Antioquia. Vengo con una trayectoria laboral en varias cosas, no solamente en la industria en la cual yo tengo mi empresa, sino que he trabajado en muchas actividades, hasta que encontré la posibilidad de crear empresa. Soy una persona muy familiar, me encantan los amigos, mi familia es el centro de atención de mi vida, y en mi familia pues obviamente mis mascotas, que son las que me sacan de la rutina diaria y los que me hacen realmente confiar en mí. Qué lindo eso. Cuando empezaste con empresario, yo iba a decir, yo no, que salga el José, y ya dijiste la familia, los perritos, Jericó, y sé que detrás de ti no, delante de ti están todas esas cosas que te hacen tan único, mi querido José. ¿Aceptaste la invitación al Club del Impostor? Yo quiero que me digas por qué la aceptaste, o sea, ¿te sientes que cumples para estar, por qué crees que cumples para estar en este club? Totalmente de acuerdo en que cumplimos con esta situación, y es que yo creo que el día a día de los empresarios es esa voz interna que nos está diciendo, ¿usted sí va a ser capaz de eso? No, o no va a ser capaz. Y si fracasas, entonces empieza uno con esa lucha interna como por sacar adelante cosas y proyectos, a pesar de que de pronto las cosas no parezcan que van a salir bien. Entonces, fue una confrontación conmigo mismo. Cuando Vane me habló de este proyecto, me pareció espectacular. Aparte que todo lo que hace Vane me encanta. Vane, yo. Tú. Claro. Cuando tú me hablaste. Exacto. Definitivamente creo en todas las cosas que haces. Te admiro, impresionante. Además que en los últimos, 2 años has estado presente en muchos cambios en mi vida como empresario. Bueno, y yo te quiero preguntar algo ahí porque dijiste, nosotros los empresarios sentimos, pero hubo una época en la que tú no eras empresario todavía, donde tú, como yo, estábamos aprendiendo y no nos habíamos aventurado a hacer empresa. Yo te quiero preguntar, ¿tú sientes que el síndrome del impostor surgió cuando te volviste empresario? ¿O tienes recuerdos o identificas por allá en esa época donde tú eras o un estudiante o eras un aprendiz de tantas cosas, también estaba esa vocecita? Pues ese impostor me decía que yo no iba a ser empresario jamás en la vida. Okay. Y era algo que yo siempre me decía, yo no soy capaz de crear empresa, muy tesos los empresarios. ¿Que eso era para quién? ¿Vos pensabas que eso era para quién? Porque yo me identifico mucho con eso. La verdad nunca pensé para quién puntualmente, pero sí decía, el empresario es muy teso, yo no quiero vivir esos retos, yo prefiero quedarme en mi trabajo, calmado, recibiendo mi salario mensual sin problema. Yo no me siento capaz de algún día emprender nada, aunque realmente siempre fui como muy comerciante. Yo trabajaba en un call center muy grande y yo andaba con una bolsa de boxer y andaba a todos los edificios de la empresa vendiendo boxer para mejorar mis ingresos, vendía lociones. Entonces, de cierta manera en el ADN sí estaba ese tema comercial, de salir adelante y de querer mejorar como lo que en el momento tenía. Pero esa voz interior me decía, usted jamás va a ser empresario. Y lo decía abiertamente, yo no soy capaz de crear una empresa. Bueno, mira que, y te lo pregunté porque yo también lo he reflexionado y me he preguntado en qué momento apareció el impostor en mi vida. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que yo dije que no era suficiente? Y ¿sabes qué? Me descubrí viajando a mi niñez. En momentos en los que no participé en cosas porque sencillamente yo creí que no estaba hecha para eso,
o cuando no fui suficiente para mis papás, pues no fue que no fuera suficiente, yo sentía que no era suficiente para las expectativas de ellos. Y eso es precisamente todo eso, la sumatoria de todo eso es la razón por la que estamos aquí sentados. Y gracias por permitirnos también contigo viajar hacia ese pasado. Quiero que ahora me cuentes cuál fue ese momento que elegiste para compartir acá, que te hizo sentir insuficiente, aunque afuera todo el mundo estuviera viendo algo maravilloso. Pues yo puntualmente no puedo decir que haya un momento en la vida que yo pueda identificar como el más grande, donde yo pensé que no podía ser capaz, pero sí fui diagnosticado. Y fui diagnosticado hace menos de un año. En una entrevista con una persona que estaba hablando en un programa que estaba participando el año pasado de Encampo, donde mi empresa fue seleccionada a un programa de aceleración, estaba conversando con un funcionario de Bancolombia y me estaba diciendo cosas muy chéveres de la empresa y me estaba diciendo cosas muy chéveres de mí. Y yo, pero es que no, pero sí, en fin, como sacando un poco de evasivas a lo que él me decía. Y él me dijo: José, vos tenés el síndrome del impostor. Y pues la verdad, en ese momento yo como que no sabía qué era eso, o sea, sí, no capté qué era lo que me decía y me fui a buscar bien exactamente qué era eso. Me di cuenta que son muchos los momentos, sí, y que hay un diagnóstico y empieza uno a mirar de ahí para atrás todas las cosas, todos los momentos que uno vivió en los cuales uno siente que no es capaz, pero también hay un tema que entra ahí a jugar y es el miedo al fracaso. Y cuando usted le pregunta a un empresario, ¿usted a qué le tiene miedo? Yo podría decir que el 99% de las personas le tenemos miedo al fracaso. ¿Pero qué es el miedo al fracaso? Realmente es una barrera que tenemos invisible, es una vocecita por allá que nos está diciendo: usted no va a ser capaz de hacer eso. Y aparte de eso, un tema también crucial, que es el miedo al qué dirán. Entonces usted pone como una coraza a lo que usted hace. Y ¿tienes miedo en este momento a fracasar? Digamos que lo he trabajado mucho desde que me diagnosticaron con el síndrome del impostor. Sí. Empecé a darme cuenta que no era que no sintiera que yo hacía las cosas bien o que mi empresa es una empresa exitosa, sino que ese miedo a fracasar, a uno le dicen mucho: el que sube como palma cae como coco. No tiene por qué uno enfrascarse en esa frase. Entonces uno empieza a ponerse como esa coraza, como a sentir que si uno le da rienda suelta al éxito, a las cosas buenas que uno hace, pues entonces va a haber un momento en el que le van a dar más duro si uno se cae. Pero es que mira que son como palabras que uno cree entender qué significan, pero significan muchas cosas más. Fracasos. ¿Qué son los fracasos para un empresario? ¿Qué es un fracaso, por ejemplo? Vos en tu tiempo que llevas como empresario, ¿qué podrías decir que haya sido o que algo no haya salido tan bien como lo esperabas? No lo pongamos en términos de fracaso. ¿Qué no ha salido como lo esperabas? Muchas cosas. Decime una que vos digas: qué rabia, esperaba que pasara esto y no pasó. No, pues por ejemplo, en mi vida como empresario en estos 10 años, muchos negocios que yo quería que salieran, que fueran los más rentables, que fueran los más exitosos, de un momento a otro se da uno cuenta que no lo son como uno lo esperaba y uno tiene que tomar decisiones frente a esas cosas. Y te dieron pérdidas, por ejemplo, lo asumiste y te salió dando pérdidas. Y que uno tiene que tomar decisiones que no son chéveres, decisiones incómodas, porque tiene uno que primar el bien común, y es pensar: mira, este proyecto no es tan bueno, yo tengo que cuidar una empresa donde comemos muchas personas, donde muchas personas dependen de todo un proyecto global, y aquí toca tomar decisiones. Entonces son muchos los momentos en los que uno siente esa situación, pero ahí voy. Uno empieza como a redefinir el fracaso. ¿Realmente esos son fracasos? No son fracasos. Pues tú ya no lo estás asumiendo de esa forma, pero ahorita incluso, pues cuando yo te mencioné, tú me hablaste de la experiencia con Encampo, ¿y qué te hacía sentir a ti allá? Pues estabas al lado de qué personas, o sea, ¿con quién te comparabas? Pues porque tú elegiste ese momento, y no lo elegiste porque sí, sino porque hubo una sensación de ese momento que a ti te llevó a decir: ahí sentí el impostor, esa voz acá diciéndome que yo no era suficiente. Yo quiero saber, en ese momento, tú, ¿quiénes tenías al lado? O sea, ¿qué fue lo que viste que te hizo pensar que lo que te estaban diciendo no era cierto? Pues en ese momento lo que yo sentí
era que no era como merecedor de esos calificativos tan positivos que estaban haciendo a mi empresa y a mí como empresario. Como que me incomodaba, me sentía incómodo, como que quería ser sencillo de esa manera, pues, y la sencillez no se puede perder en ningún momento, pero como que sentía que si yo aceptaba abiertamente que me estaba yendo bien, que la empresa realmente es una empresa con propósito, estaba siendo de pronto muy pretencioso, quizás. Ok. O sea, no querías, lo hacías desde el respeto. Y voy aquí a hacerte, pues no sé si lo hayas considerado, pero tú vienes de una familia muy tradicional y a nosotros, pues a las personas que crecimos en familias muy tradicionales, tú eres de Jericó, ¿cierto? De Jericó, Antioquia. Le enseñan a uno a ser calladito con lo que uno hace bien, porque hay que ser modesto, hay que ser, ¿cierto? No se puede hablar uno, no puede hablar de uno mismo porque entonces la gente va a pensar que estás alardeando, que estás siendo pretencioso, y con eso nos mandan al mundo, y pues tú creciste allá, viniste luego acá a la ciudad, montaste un negocio, que volviste a llevar allá, que enseguida quiero que me cuentes un poco de eso. Pues José, yo te digo una cosa, estoy 100% segura que en muchas ocasiones pudiste haberte sentido así y estoy segura que las venciste porque si no, no estaría la sede montada en Jericó, ¿cierto? Quiero que me cuentes, porque también te puse otra tarea de un objeto que te vinculara, cómo en esos momentos que has tenido esa sensación te han conectado ese objeto y quiero que nos hables un poquito de eso que tienes ahí. Bueno, Vane me dijo que trajera un objeto y yo le dije, es que yo no tengo como un objeto como tal que me conecte con ese momento, pero sí tengo un compañero de vida que lo tengo hace 12 años, que me conecta con todos los momentos de mi vida, buenos, malos, regulares, y es Ramón, mi perro. Entonces yo traje su juguete favorito, porque pues con solo verlo me parece que se lo veo en la boquita. Y mi perro, pues yo tengo dos perros, Ramón y Martín. Evidentemente hay uno que es favorito, bueno. No es tanto que sea el favorito, sino que Ramón está hace, como le digo, hace 12 años, y Ramón sabe identificar los momentos de tristeza, de frustración, de alegría, pareciera que entendiera cada momento de mi vida. Entonces para mí ese perro es algo que me llena el corazón, aparte que ha estado en momentos muy difíciles y cruciales, también por ejemplo una vez que me atracaron, en fin, varias situaciones muy complejas. Igual pues yo te digo una cosa, José, o sea, si hay un lugar donde quiero que menciones los momentos difíciles es en este espacio. Porque es que yo te voy a decir algo, pues, y esto es parte del ejercicio también que estamos haciendo acá, y porque esta vaina se llama el Club del Impostor. Nos cuesta, sentimos incluso que hablar de nuestros momentos más vulnerables es un fracaso, ¿sabes? Nos cuesta demasiado ponerlos en palabras, nos cuesta demasiado decir, ve, me atracaron, y ese día me sentí la persona más vulnerable y con más rabia del mundo. Y mira que el objeto es importante y Ramón es importante, es porque acabaste de decir algo muy bonito y es de ahí es como que yo digo, te caché. Y me dijiste, las frustraciones, los momentos en que, claro, yo estoy segura, entonces también es una invitación, no lo tienes que hacer, esto de hecho no es una camisa de fuerza, pero la invitación siempre ha sido, venga, hablemos de lo maluco, hablemos de ese momento en que me atracaron y me sentí mal, o de ese momento en que perdí un contrato y la persona me hizo sentir que yo no valía la pena porque mi empresa era muy chiquita, porque es que finalmente eso que aparece ahí es la gasolina o el combustible que uno utiliza luego para decir, no, venga, que yo voy a ser capaz con esto. Y mira qué lindo que tú ahí tras bambalinas y difícilmente pasas como, yo digo que pasa como en patineta por encima de ese tipo de situaciones, pero las hay, o sea, las tienes, abrázalas y exponlas si quieres. Sí, por ejemplo, mi perro, como lo digo, me mira y su mirada me hace sentir que todo va a estar bien. Entonces, sí, en estos 10 años de trabajo arduo con mi negocio, he tomado decisiones donde he sentido miedo también si la decisión está bien y que puede llegar más adelante. Y una de esas decisiones es Jericó, que ahorita lo vamos a ampliar un poquito.
pero como que mi perro llega caminando y con su calma. Él te devuelve la fe en ti. Exacto. Pero ¿por qué eso era una decisión difícil? Hablemos de Jericó. ¿Por qué era una decisión difícil? ¿Qué implicaba eso? ¿Cuál era? No hablemos de lo que ya sabemos que salió bien. ¿Qué implicaba en ese momento tomar esa decisión? Un cambio rotundo. Danos un poquito de contexto, que igual eso yo me sé un poco la historia. Sí, quiero dar un poquito de contexto frente al tema, y es que mi empresa es una empresa de call center. Sí. Nosotros llevamos 10 años en el mercado, y la empresa hoy es el resultado de unos años de mucha lucha, y a veces las personas lo ven a uno y lo juzgan porque creen que uno está en este punto ya como puesto por la vida. Y realmente no, los resultados que uno tiene es el resultado de mucho trabajo. Yo a mis 16 años me vine de Jericó a buscar y a tratar de encontrar respuestas a muchas cosas, a salir adelante, porque en los pueblos uno trabaja en tiendas, en supermercados, pasa de cierta manera pues dificultades porque uno quiere salir de su bachillerato y uno quiere encontrar el éxito, pero uno ni siquiera sabe qué es el éxito, ¿cierto? Uno cree que el éxito es salga de su municipio, porque aquí no puede sino trabajar en una tienda. Y me tocó muy duro en esa época también. Entonces me vine a la ciudad y resulta que para alcanzar ese éxito hubo que trabajar muy duro y pasar ahí sí las verdes y las maduras. Ahí me tocó vivir en inquilinatos, que es cosas inimaginables, lo que uno encuentra. ¿Tú te viniste solito? Yo me vine solo. ¿A qué edad? 16 años. 16 años. Mi primer trabajo, y me parece chévere contarlo porque el Iván de Bedut, Coliseo Iván de Bedut, que es tan conocido, mi primer trabajo fue ahí. Y mi primer trabajo fue hacerle aseo a esa cancha. Era más grande el trapero que yo. Entonces fue un proceso bastante difícil. Pasé por muchos trabajos informales y muy duros antes de llegar a un trabajo donde yo sintiera, este ya es un trabajo formal, tengo un computador, estoy sentado 8 horas. Me pagan un salario. Me pagan un salario mínimo, sí. Tengo mis prestaciones, porque antes no me podía enfermar, o sea, yo trabajé en el hueco no me pagaban prestaciones, entonces fue ese momento. Pero llegó otra cosa, y fue ese pensamiento de rabia. Yo digo que fue un poquito de rabia, pero no fue como con agresividad esa rabia, sino como, pues porque esto no pasa en Jericó, porque en un pueblo, en un municipio, las personas no tienen oportunidades laborales dignas que pueda tener como un desarrollo también profesional. Ahí trabajé 10 años con mi inquietud, luego me fui a trabajar a otra empresa donde también fui gerente, y llegó el momento de emprender mi negocio. Y realmente fundé InConnection en el año 2015 aquí en Medellín. Ay, yo también en el 2015. Y empecé un trabajo muy grande. Me di cuenta que el propósito no se encuentra, que muchas veces, y uno escucha mucho a los líderes y empresarios a decir, encontré mi propósito. Realmente el propósito se construye, y yo siento que mi propósito lo he construido desde esa fecha por allá en el 98, que me vine de Jericó y empecé a construir un propósito que hoy en día lo estoy haciendo. ¿Y cuál es mi propósito? Pues evitar que la gente de los pueblos, en este caso puntualmente Jericó y empezando en Sonsón, pues no tengan que emigrar, no tengan que venir a pasar las dificultades que yo pasé. Entonces construí mi empresa, la fundé aquí en Medellín y empecé un proceso, porque es una industria que normalmente está en las ciudades. Sí. Pero esa palabrita, esa voz por allá interna que me decía, acordate cuando tenías 16 años, 18 años, 20 años pasando dificultades, ahora tienes un negocio, y empezó a llegar gente de Jericó en busca de oportunidades acá. Dije, aquí es el momento. Entonces empecé y abrí mi sede en Jericó, una sede alterna porque la sede principal estaba en Medellín. Para no hacer muy largo el cuento, el año pasado, en medio del programa de aceleración de Bancolombia, yo dije, realmente mi propósito es Jericó, y no solamente Jericó, sino las regiones. Entonces ya no encuentro como un objetivo puntual en tener una casa, una sede grande aquí en Medellín, porque yo ya quiero
que mi negocio siga conectando a más jóvenes y a más familias en la ruralidad. Entonces tomé esa decisión de empezar a disminuir las personas aquí en Medellín poco a poco y a ir creciendo allá y abrir una sede muy chévere donde me acompañaste, muy bacano y me apoyaste mucho en ese proceso, pero era cerrar Medellín y abrir en Jericó una... y era un riesgo, José, es que de todas formas, o sea, era una apuesta que tú estabas haciendo y la hiciste y pues está saliendo bien, pero no dejaba de ser un riesgo porque no había otras personas que se hubieran anticipado a eso. O sea, tú sentiste en ese momento de pronto miedo, tuviste de pronto a alguien de la familia, del mismo, o en Jericó dijeron, buenísimo que traigas esto acá, o hubo gente que te puso a dudar un poquito de esa decisión. Claro, hubo gente que me puso a dudar porque me decían, pero usted cómo va a montar una empresa o la va a trasladar toda para Jericó y si allá no encuentras la cantidad de personas que necesitas, el perfil de personas que necesitas. ¿Y tú mismo también identificaste, tú mismo te hiciste esas preguntas? Me las hice, pero también yo tengo muy claro el objetivo y es que el objetivo de mi empresa o el objetivo mío con la empresa es desarrollar las personas. Entonces yo no necesito encontrar las personas con toda la experiencia del mundo, ni en cartera, ni en servicio al cliente, ni en ventas, sino que el objetivo es que nosotros podamos realmente construir esas personas y ayudarlas a desarrollar esos perfiles. Y me queda muy claro tu objetivo y tu propósito, pero ¿dónde está tu impostor? ¿Cuál ha sido tu impostor? Pregunta difícil en este momento. Porque... ¿Cuál ha sido? Pues porque, te lo digo, o sea, parece que todo estuviera ciertamente fácil de resolver y tú te anclas y te apalancas en tu propósito y en tu objetivo y tienes una visión clara, pero entonces eso me da a mí por pensar que no hay algo que te genere inseguridad. O sea, ¿por qué el diagnóstico que te dieron hace un año sientes que te correspondía? Porque también podías decir, no, yo no sufro de eso. No, Vane, definitivamente hoy uno puede contar resultados, gracias a Dios. Uno cuenta resultados, experiencias positivas, como usted lo dice, le está yendo bien, sí, nos está yendo muy bien y cada día me apasiona más este propósito, pero todos los días hay un temor. Y cuando yo empecé a tomar esa decisión, claro, cuando a mí me decían, pero venga, ¿y allá qué personas van a trabajar? Allá estaba esa vocecita interna que me decía, si vas a tomar esa decisión, y si te equivocas, y si realmente la gente no va a servir, no vas a encontrar el mismo tipo de perfil que encontrás en Medellín. Todo eso vivió, o sea, hoy uno cuenta lo que tiene, ya lo que ha logrado. Pero estamos en el club del impostor, o sea, aquí, y yo te digo algo, mira, esta mañana cuando yo me levanté, yo dije, ¿y si no tengo la menor idea de qué es ir ahí sentada? ¿Y si no llegan? ¿Y si las personas que invité no llegan? ¿Y si esto lo hacemos y no lo ve nadie? Y está todos los santos días. Lo que pasa es que, claro, o sea, estamos en el mismo renglón porque creemos en algo que va más allá de esa voz, ¿cierto? Es eso, o sea, es como esa vulnerabilidad finalmente se convierte, y lo decía ahorita, en ese combustible, ¿sí? Y como, por ejemplo, el objeto que tú elegiste me parece muy particular, porque todo el mundo, todo el mundo tiene como objetos que lo anclan, pero yo decía, no podemos traer a Ramón acá, pero trae un objeto de Ramón. Entonces decías, ese es su juguete favorito, listo. Pero como un animalito de repente se convierte en el soporte que uno necesita tantas veces, y no de pronto las personas que tiene alrededor o que tiene al lado. Entonces, me parece lindo que igual en esta conversación también afloren esos temores, esos miedos, más allá de cómo los resolvemos, porque creo que lo que nos sirve o nos funciona un poquito más a todos es no sentirnos solos en esta experiencia. Yo te quiero preguntar, José, un poco, si tú pudieras ir al pasado, al José que llegó de 16 años a Medellín, que estaba lavando canchas, al José que emprendió por primera vez, o cuando trabajaste en un call center, que me imagino, pues los call centers han tenido muy mala fama. A mí me cambió la percepción de los call centers cuando te conocí a ti, te lo digo, porque sé tu visión que tienes del mundo, pero esas experiencias, ¿qué le dirías tú? ¿Cómo sería? ¿Qué les dirías tú que le digan ellos a su impostor cuando aparezca?
si tuvieras oportunidad de viajar en el tiempo y encontrarte contigo mismo? ¿Qué le diría? Pues lo primero es que se tiene que fortalecer mucho la confianza en uno mismo. Tratar de no viajar tanto al futuro con los miedos. Obviamente siempre los empresarios, los administradores tenemos que tener un tema de planeación y mirar riesgos y todo lo que uno tiene que visionar o visualizar de una vez para que las cosas funcionen, pero no trabajar con el miedo. Y tú decías algo muy importante, Vane, y es que el empresario siempre experimenta momentos de alta soledad. Por lo mismo, porque nos da miedo exteriorizar lo que sentimos. ¿Qué te da miedo a ti, por ejemplo? ¿Verte débil? Puede ser, o lo que uno siempre siente, que algo fracasa y que la gente piense que es uno el que se equivocó. Okay. Yo creo que es una de las cosas que uno más, pues a veces me pasan cosas, situaciones con mi negocio o en mi día a día, yo me quedo callado, porque no quiero recibir de pronto, que uno cree que lo van a juzgar, uno se lo imagina, porque no necesariamente va a ocurrir, pero uno se lo imagina, entonces uno muchas veces se queda callado, habla pasito de ese tema, y uno mira cómo va a salir de él. Por eso es que yo, digamos, disfruto tanto a mi perro y vuelvo y traigo a Ramón a colación, porque los que me conocen, mis amigos, saben que ese animalito hasta me quebranta la voz, porque de verdad que es un ser muy especial para mí. ¿Y no te juzga? Exacto. Yo digo, ve, Ramón no necesita hablar. A veces me dicen, ese perro parece, no le falta sino hablar. Y yo digo, no necesita hablar. Él todo me lo expresa con una mirada. Y yo sé que hay muchas cosas que dicen que es que uno humaniza a los animales, pero es mi niño, o sea, realmente es mi parcero de día y de noche. Y es incondicional, y mira que eso tiene que ver completamente con tu miedo más grande, y lo acabamos de repente un poco de descubrir o de visibilizar juntos, y es a que te vean, a que te responsabilizan del fracaso, ni siquiera es el fracaso mismo, sino a ser el responsable de algún fallo. Y con él no sientes eso, con él te sientes tranquilo. Así es. Y yo creo que una de las invitaciones más importantes que yo me quiero hacer a mí mismo, porque estoy en ese proceso, en esa construcción, pero también a todos los empresarios, es exterioricen esos sentimientos. Si usted invítalos que vengan al club, que hagan parte del club. Si tienen un fracaso, no lo vean como un fracaso, sino como una oportunidad de empezar de nuevo. Y hoy pues realmente estamos, y ahorita hablábamos de Juma, que ayer recibimos la noticia de su fallecimiento, y yo a Juma lo empecé a seguir en redes sociales y tuve la oportunidad de interactuar un poco con él, pero de las cosas que más me parecieron bonitas y que le aprendí a Juma era precisamente el hablar abiertamente de las cosas que no salieron bien. Y él nos hablaba desde lo genuino de haber tenido supuestos fracasos en negocios, quiebras, pero siempre ese deseo de salir adelante, que es lo que nos debe realmente ser el significado del empresario. Tenemos muchos retos y realmente los empresarios somos muy vulnerados, o muy vulnerables más bien la palabra, porque tenemos muchas personas alrededor, muchas personas que con nuestro trabajo tienen un sustento, de pronto en algunos momentos también uno se vuelve un referente para ellos y eso lo llena a uno de muchos compromisos. Y uno le da susto como decepcionarlos. Exacto. También y fallarles, y a mí por ejemplo una de las cosas que más me cuesta es pensar que la gente que trabaja conmigo se queden sin trabajo por culpa mía. Mira, que finalmente es, y ahí es donde aparece ese impostor, pues para mí. Y me siento muy identificada contigo porque yo sé que nuestros dolores pueden ser los mismos, pues en diferentes proporciones y escenarios, pero creo que es ese miedo a fallarle también al otro, y esa insuficiencia a veces no es ni siquiera con uno mismo, sino respecto al otro, o lo que se espera de uno, lo que la expectativa que tienen puesta en uno. Y me parece muy lindo que te abras con eso y que compartas todas estas cosas aquí, José, porque sabes pues que también te admiro mucho, y eso es importante para nosotros como empresarios, como reconocer y abrirnos y hablar de cosas que no es tan fácil hablar, ¿cierto? Y que están ahí presentes en todo momento. ¿Qué le dirías tú a las personas que hoy empiezan el camino
como empresarios, y quiero, tú igual puedes ser inspiración para otros, pues porque vienes o sea, lo construiste con trabajo y con esfuerzo. ¿Qué les dirías? Ahorita les dabas, o sea, dabas como un mensaje relacionado con cómo manejar el impostor y cómo afrontar las cosas, pero ¿qué les dirías respecto a eso de que se expresen más? Pues lo que acabas de mencionar de Juma, como ¿por qué crees que es importante sacarlo? Pues realmente hacer empresa es un proceso que es mejor hacerlo en comunidad. Y es una de las cosas que no hacía yo en su momento. Y me sentía en mi escritorio, solo, con preocupaciones, pensando que yo era el único que tenía esas preocupaciones. No le quería expresar eso ni a mis colaboradores, ni a mi familia, ni a nadie. Entonces, Dios mío, cuentas por pagar, se me va a ir este negocio, no sé si este va a seguir, todas las situaciones que uno vive, y uno se va enfrascando en eso, en un silencio que puede ser de verdad muy malo para el empresario. Pero cuando uno se abre a hacer una comunidad, a hablar con otros empresarios, a saber qué es un dolor normal para todos, es crear una comunidad, y uno empieza a subsanar esos miedos también. O sea, es que digamos que se libera, es liberador. Es liberador, es saber que también está bien equivocarse, que también está bien esos supuestos fracasos, pero que el fracaso no es fracaso cuando usted sale de ese momento, cuando usted sale con más fuerza. Y esa energía la da la comunidad. Eso lo he aprendido en el último año, prácticamente en el último año. Que empezaste a compartir más lo que sentías. Bueno, yo creo que es bastante inspirador conocer la vulnerabilidad pues, lo vulnerables que somos y los miedos que tenemos, también desde el punto de vista como empresarios, que finalmente separan mucho como la vida del laboral, o mi rol profesional y mi rol personal, y pues realmente somos lo mismo. O sea, somos seres humanos que nos importan cosas y que sentimos y que queremos hacer las cosas bien. Entonces, te agradezco mucho porque, pues primero por aceptar ser parte del club, segundo por dar esos mensajes que creo que pueden llegar a alguien que en este momento pueda estar sintiendo que ser empresario no es para él o para ella, para que se den cuenta que sí, que esa voz no siempre tiene la razón, y que hay un montón de cosas que uno puede hacer que lo demuestran, y que tal vez sea el tiempo el que le dé la razón a uno. El Club del Impostor es para esto, para que hablemos de cosas que nos cuesta hablar en otros espacios, y para que todos nos demos cuenta que no estamos solos, que no le pasa solo a usted que está allá viendo y escuchando esto, que no te pasa solo a ti, que no me pasa solo a mí, y que al darnos cuenta de eso nos volvemos más fuertes y formamos una comunidad donde nos fortalecemos cada día más. Muchas gracias, José, por aceptar la invitación. Y bueno, no, espero que también hayas disfrutado mucho este espaciecito. Encantado de estar acá, de verdad que es un placer siempre conversar contigo, Ana. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.